Bienvenidos, bienvenidas mis queridos amigos y amigas de Capricornio, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo como siempre qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial, ¿ok? Muchísimas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte a mi canal. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También, si te gustaría participar en el sorteo de una lectura de tarot conmigo, solamente debes suscribirte al canal, darle un me gusta a este video y dejarme tu pregunta al tarot en los comentarios. Atentos, atentas a las notificaciones, que el ganador o ganadora del sorteo le estaré respondiendo su pregunta al tarot en los mismos comentarios, ¿vale? También hay hasta un 40% de descuento en las lecturas de tarot conmigo, así que si te gustaría adquirir una lectura de tarot, puedes acceder a mi sitio web o a mi tienda de Etsy, que te estoy dejando aquí abajito en la descripción de este video. Y también en el primer comentario. Capri, si esta lectura no resuena contigo, te invito a ver tu signo lunar, tu signo ascendente, toma lo que resuena y el resto suéltalo. Déjalo ir, puede ser un mensaje para alguien más, ¿ok? Vamos a ver, energía entre ambos. Tenemos la carta del sol al reverso. Esto nos puede hablar de problemas o discusiones, ¿vale? Algunas veces nos habla un poco de confusión. Es importante para poder superar esto, ¿no? Estas discusiones, poder hablarse con la verdad, tienen un potencial de trabajarse, ¿vale? Ojo con que alguien pueda estar dando por sentado la relación. El amor se construye a diario. Es importante poder reconocer esto también, ¿vale? Tu energía, tienes la energía del gurú, el hierofante. Esta carta nos habla de una unión espiritual, también de estabilidad, compromiso. Tú sientes que en esta conexión hay mucho compromiso también. Pero hay algo acá que nos está reteniendo con la carta del carro al reverso. ¿Qué te pide esto? No ser impulsivo o impulsiva con la búsqueda de seguir concretizando más esta conexión. Ese es un mensaje que va solamente para algunos de ustedes. Con la carta del carro al reverso te dice, hay dos posibilidades acá. Capricornio, estamos o tomando mucha acción con respecto a esta conexión o estamos tomando muy poca acción. Hay que balancearnos. Nuevamente, ojo ahí con la rutina. Muchas veces tener una rutina va estancando la relación, especialmente si es que la rutina va en relación a estas discusiones, ¿no? Si es que las discusiones se han hecho rutinarias, es importante darle transformación a esto, ¿vale? Que tomes una decisión de cómo manejar esto. Hablar con la verdad es súper importante, pero que no sea de forma impulsiva. Hazlo también con calma. Busca una forma un poco más tradicional, espiritual, de hacer las cosas también, ¿vale? Porque sí puede haber éxito aquí, sí puede haber éxito en esta conexión, ¿vale? Vamos a ver la energía de tu persona especial. Tu persona especial tiene caballero de bastos. Esto significa que está tomando acción hacia ti, quiere sin duda tomar alguna acción hacia ti, emprender nuevas aventuras, avanzar en conjunto, dejar el malestar o el pasado atrás con este 6 de copas de espadas. Es importante con este 6 de espadas poder cambiar el escenario, quizás hasta incluso hacer un viaje en conjunto les puede ayudar también a relajar un poco las tensiones, ¿no? Vamos a ver un poco más. El hombre colgado. Al reverso, esta es energía que está suspendida, ¿vale? Es importante soltar cualquier expectativa con respecto a cómo se debiesen dar las cosas y permitir que la energía fluya también, porque muchas veces estas discusiones se forman de acuerdo a las expectativas de cómo debiese amar el otro, de cómo debiese hacer el otro las cosas, o cómo el otro piensa que yo debo hacer las cosas, como sea. Esta energía nos va estancando, ¿ok? Es importante poder tomar decisiones y poder revisar qué tan insana también está llegando a ser esta conexión. Si es que está muy insana, Capri, poder replantearte la situación, ¿no?
Pero si es que tú sientes que esto se puede salvar, tenemos que cambiar la forma en la que hemos estado haciendo las cosas. Ahora se mira para bien con la carta del mundo. Acá sí hay potencial, ¿vale? Hay mucho potencial. Nos habla de un mayor compromiso, que quizá puede ser lo que tú estás buscando, ¿vale? Si es que ustedes se llevan esta conexión con intensidad, puede formarse de forma mucho más profunda, mayor compromiso, ¿vale? Una relación mucho más unida. Pero tienen que permitirse poder fluir y comenzar a mirar hacia adelante y buscar una nueva forma de hacer las cosas, ¿vale? Vamos a mirar un poco más la energía de tu persona especial. Ustedes saben que yo no me quedo aquí con lo primero que vemos, ¿no? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Capri hacia Capri. Vamos a ver qué hay. Ok, esta persona quiere trabajar en esto sin duda. Con la carta del ermitaño al reverso, siento que esta persona se está sintiendo solo, también está como replanteándose algunas cosas, ¿no? Pero tiene que ver con replantearse en cómo tomar acción o cómo resolver esto. Es como si estuviera buscando una solución rápida o una solución, no sé si quiero decir rápida, pero como es como si quisiera una solución mágica quizá a este tema, pero es importante que sepan que se tiene que trabajar en el día a día. Esta persona está preocupada acerca de esto, aparenta, quizá puede aparentar que, porque miren, todas las cartas de acá nos dan la espalda, ¿no? El 6 de espadas mira para allá, el ermitaño está mirando para allá, el 2 de bastos está mirando para allá. Es como si aparentara que... o quizá en nuestra visión, en nuestro punto de vista, como si no estuviera tomando suficiente acción. Pero pasa que tu persona está en un periodo de reflexión, porque acción sí tiene para tomar y sabe que tiene que ver con un trabajo constante para ser recuperado, ¿ok? Vamos a ver un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más acerca de esta carta del mundo. Una carta más me gustaría. El as de espadas. Sí, faltan muchas conversaciones y miren qué belleza de lectura, porque las conversaciones que ustedes van a tener con respecto a esta situación, porque tu persona con este 8 de bastos te va a enviar algún mensaje rápido, quizás se va a dar alguna especie de conversación inesperada, donde puedan aclararse unos al otro lo que está pasando y eso les da mucha estabilidad. Acá hay muchas cartas que nos hablan de matrimonio, la carta del hierofante, la carta del mundo, la carta del 4 de bastos, pero para eso también tenemos que formar algo sólido. Acá hay unión de almas gemelas también y la verdad es que se ve muy lindo y esto sí, este es un periodo que pueden dejar atrás para darle paso a algo mucho más firme. La verdad es que esta lectura se ve muy linda, Capri. Me gustaría poder mirar un poquitito más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué necesitamos saber acerca de esta conexión. El coqueteo, ok. Coqueteo, la pasión, poder volver a reconocerse uno al otro, pero en esa energía un poco más liviana, ¿no? Especialmente si es que están habiendo muchos problemas, muchas discusiones. Poder soltar eso un rato, ¿no? Y poder disfrutarse de forma liviana, con pasión también, y seguir conociéndose, seguir profundizando lo que es la conexión. Acá nos dice las cartas, vale la pena esperar por esto. El tiempo divino está trabajando y está formándose, ¿no? Es importante poder balancearse y como tomar conciencia de lo que uno está poniendo allá afuera también, Capricornio. Y buscar la conversación, ¿no? Buscar esta conversación, este espacio donde podemos hablarnos y hablarnos con la verdad para profundizar también en los propios sentimientos y en los sentimientos del otro. El hablar no solamente tiene que ver con comunicarse uno, poner allá afuera uno, sino que también acá te vamos a estar pidiendo que logres escuchar también y van a poder profundizar en los sentimientos auténticos de uno y del otro, ¿vale?
Qué intensa lectura. Vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría saber de todas formas, guías espirituales, si esta conexión es recomendable para Capri. ¿Es esta conexión recomendable para Capri? Ok, cambios felices, no necesitas preocuparte. No, a ver. Ok. ¿Qué me dice esta tirada en particular? Nos dice, hay cambios grandes y felices. No necesitas preocuparte, pero después me dan un no. Cuando pregunto de qué se trata este no, dice, no necesitas preocuparte. Efectivamente es importante que te mantengas positivo porque si tú así lo crees, te va a resultar bien. Si es que tú crees que no te va a resultar bien, efectivamente no te va a resultar bien, ¿no? Es como una especie de profecía autocumplida, ¿ok? Especial atención con eso, ¿vale? Vamos a mirar un pelín más y vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar. Medita y contempla. La confianza es la llave para el éxito y tu compromiso está siendo testeado. Vamos a ver un poco más de qué se trata. No permitas que el orgullo se meta en tu camino. Interesante. La confianza, el orgullo, ¿vale? Que eso viene, el orgullo viene un poquitito más desde el miedo, desde el ego, así que se te invita a poder soltar eso un rato. Medita y contempla desde dónde viene, ¿no? Porque el compromiso que tienes tú de ser tú mismo, de ser tú misma y conectarte con tu yo superior, poder soltar ese ego, esos miedos, esas inseguridades, ¿no? Es como lo que se está poniendo a prueba en este momento. Por lo tanto, te recomiendan los guías espirituales, no permitas que el orgullo se meta en el camino. Habla desde el amor, habla desde la honestidad, pon las cartas sobre la mesa con cariño, ¿no? Con cariño. Vamos a mirar un poco más. Vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti. Me gusta porque ya tenemos la carta de la fuerza aquí y también un caballero de copas que nos hablan de ofertas de amor y también nuevamente esa carta de la fuerza que nos está diciendo, bueno, que esta persona está poniendo también, como poniendo de su parte, ¿no? Siento que tu persona está un poco cansado, cansada, quizás no está tan demostrativo o tan demostrativa en este momento. Necesita ese espacio de reflexión, de pensar, ¿no? Es como que está intentando mantener el control de la situación o mantenerse en control o no mostrar tanto esos sentimientos. Sin embargo, en este espacio de meditación o en este silencio que puede estar habiendo, tu persona está reflexionando mucho acerca de ti, también con un poco de angustia, un poco de ansiedad acerca de cualquier discusión, malos entendidos o toxicidad que pueda haber en la conexión. Esta persona quiere poder dejar ese espacio atrás, sin duda. La carta del loco aquí al reverso me llama la atención, me gustaría ver un poco más de qué se trata, pero al final tenemos la carta del mundo nuevamente. O sea, tranquilo, tranquila, que todo va a salir bien al final del día, ¿vale? Hay como un aspecto de inestabilidad aquí con esta carta del loco, pero siento que no es nada realmente que no se pueda solucionar. Me reafirman esta inestabilidad con el caballero de pentáculos. Sin embargo, es como lo que yo voy entendiendo es que quizá parte un poco inestable, ¿no? Que al inicio hay inestabilidad, lo que estamos viendo ahora, pero esto tiene que ir madurando en el tiempo y a medida que va madurando en el tiempo con este paje de pentáculos hay cada vez más estabilidad en este proceso, ¿vale? Siento que esta es una lectura que te llama un poco a confiar en que todo va a estar bien y seguir confiando desde el amor, ¿vale? Bien, vamos a mirar un consejo para ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es su mensaje para algún mensaje para Capricornio? ¿Qué necesita escuchar Capri hoy? ¿Qué necesita escuchar Capri hoy? Pide por guía y se te será entregada. Mantente atento, atenta a las señales del universo, ¿vale? Guía divina te quiere asistir
Así que mantente atenta a los números que estés viendo, a las señales, a las plumas, por ejemplo, a los símbolos que te estén hablando. Bien, ¿se acuerdan cuando hablamos un poquitito de los viajes aquí? Quizá tomarse un periodo de descanso les hace bien. Cuando me muestran la Torre Eiffel, bueno, no necesariamente tiene que ver con vaya a París, o quizá París significa algo importante para ti. Es también la ciudad del romanticismo, pero quizá hacer un viaje romántico también le da un gran punto de partida para tomar esa energía liviana de coquetearse primero, recuperar ese sentido cariñoso. Y desde ahí poder abrir otro espacio de conversación. Cuando aparece este ángel que tiene unos corazoncitos en la vestimenta, yo sé que quizá no se alcanza a notar en el video, pero esto significa que los ángeles del amor te están asistiendo en este momento. También tenemos una flor, me gusta mucho, vamos a mirar un poco más. Es como poder recuperar el romanticismo también. Siento que esa puede ser una clave que te puede ayudar. Es como recordar los viejos tiempos donde estábamos todos locos uno por el otro, ¿no? Y nos coqueteábamos y hacíamos cosas especiales uno por el otro y poder reconquistar desde ahí, ¿vale? También tenemos la cruz. Tenemos varias cartas del hierofante. El hierofante aquí, tenemos el hierofante aquí y también tenemos la cruz, que no solamente es asistencia divina, sino que con tantas cartas de matrimonio aquí. Esto me huele a matrimonio, ¿vale? Está como siendo divinamente guiado para allá. Es algo que sí se va trabajando en el tiempo, que se va trabajando en el día a día, no te olvides de eso. Tampoco Capri, ¿ok? Esos son los mensajes que tengo hoy para ti, Capricornio. Espero haberte ayudado con esta lectura. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos pronto con un nuevo video. Un abrazo desde el alma. Namaste. Oh.